Saludos, señores estudiantes. Vamos a ver el uso de la coma en el español. La coma es un signo de puntuación fundamental en la escritura española. Su uso adecuado ayuda a organizar las ideas, establecer pausas y mejorar la comprensión de los textos, aunque en algunos casos este uso es opcional y depende del estilo del escritor. En la mayoría de las situaciones, es obligatorio a lo largo de esta presentación. Vamos a explorar los principales usos de la coma, sus efectos en la claridad del mensaje y algunos errores comunes para evitar la mala escritura. ¿Qué es la coma? La coma es un signo de puntuación que delimita unidades del discurso interiores al enunciado o incisos que aportan información secundaria. La función es ayudar y organizar ideas y establecer pausas para una lectura muy clara y coherente. La importancia del uso de la coma es que si nosotros lo utilizamos en una redacción correctamente, vamos a mejorar la comprensión del texto y evitar malos entendidos. La separación de los elementos de una coma en una enumeración. La coma se utiliza para separar los elementos de una lista dentro de una oración. Por ejemplo, compré manzanas, peras, uvas y plátanos. Hay excepciones. No se usa coma antes de una conjugación final. Y, o, u en una enumeración simple. Aquí nos vamos a dar cuenta la separación de oraciones coordinadas. En oraciones simples no se usa coma. En oraciones coordinadas cortas y simples. En oraciones complejas se usa coma antes de conjugaciones como y, pero, o, aunque, o en oraciones largas o complejas. Ejemplo, Pedro estudia matemáticas, pero no le gusta. Delimitación de las aclaraciones e incisos. La función. Las comas encierran información adicional no esencial para la comprensión básica de la oración. Por ejemplo, mi hermana que vive en España vendrá a visitarnos. ¿Cuál es la importancia? Nos ayuda a distinguir entre información principal y secundaria en una oración. Separación del vocativo. Definición. ¿Qué es el vocativo? Es la palabra o conjunto de palabras con las que se llama o se nombra al interlocutor. Tiene su regla. Siempre se coloca entre comas, independientemente de la posición que esté en la oración. Por ejemplo, Juan, ven aquí, por favor. La omisión de verbos. Se coloca una coma en lugar de un verbo que ya se ha mencionado y está sobreentendido en la oración. Por ejemplo, Ana compró un vestido, Luisa una blusa. ¿Cuál es la función aquí? Que evita la repetición innecesaria y agilita lo que es la lectura del texto. El uso con conectores y marcadores discursivos. En cuanto a los conectores, la expresión como, sin embargo, por tanto, es decir, suele ir entre comas. En cambio, las comas indican una pausa muy breve antes y después del conector que nosotros debemos de leer. Cuando leemos y encontramos una coma, debemos de hacer una pausa muy breve. Por ejemplo, el día está soleado. Sin embargo, decidimos quedarnos en casa. Coma en oraciones condicionales. En cuanto a la posición, cuando la oración comienza con una cláusula condicional, esta suele ir seguida de una coma.
La función de esta es separar la condición de la consecuencia y mejorando así una claridad en cuanto a la oración. Por ejemplo, si llegas tarde, no podrás entrar. Coma antes de las conjugaciones adversativas. Las conjugaciones adversativas como pero, aunque, sin embargo, si no, requieren coma antes de ellas. ¿Cuál es la función? Que indica un contraste o oposición entre sus ideas expresadas. El ejemplo vemos aquí. Quería ir al cine, pero no pude. El uso de la coma en fechas y lugares. Se utiliza coma para separar lugar de la fecha en encabezados de las cartas. También la coma separa diferentes elementos en direcciones o ubicaciones geográficas. Por ejemplo, Quito, coma, 21 de octubre de 2024. La coma en enumeraciones con conectores coordinantes. Cuando se repite el conector coordinante y o en una enumeración, se debe de utilizar coma. La función de esta es ayudar a separar claramente los elementos en una enumeración compleja. Por ejemplo, ella elige entre manzanas o peras o naranjas. Los errores comunes en el uso de la coma. Vemos coma entre sujeto y predicado. El perro de mi vecino, coma, ladra mucho. Esto es un ejemplo incorrecto. Lo correcto sería, el perro de mi vecino ladra mucho. No utilizar ahí la coma. En el uso excesivo de comas, hoy, coma, tengo, coma, que estudiar, coma, para el examen. Lo correcto sería, hoy tengo que estudiar para el examen. El efecto de la coma en la claridad del mensaje. Vamos a ver dos ejemplos, ¿no? Con coma y un ejemplo sin la coma. Vamos a comer, niños. Se dirige a los niños para que vayan a comer. Vamos a comer, niños. Indica que van a comer a los niños. Entonces, vemos la gran diferencia para que ustedes puedan ver que se debe de utilizar comas para evitar que los mensajes sean mal interpretados. Con esto me despido y nos vemos hasta la siguiente clase. Que les vaya muy bien.